Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenos días. Y estamos una vez más en nuestra clase 122. El día de hoy vamos a hablar vamos a continuar el tema que estuvimos viendo, la parte de, eh, realmente vamos a ver la síntesis de lo de que fue patrones, se me olvidó el tema. Pero bueno, estuvimos viendo lo de la parte lo que viene siendo las progresiones, las expresiones equivalentes, vimos algunas expresiones equivalentes, patrones, eh, eh, y bueno, estuvimos hablando de esos temas, ¿no? El día de hoy ya nada más vamos a trabajar sobre la parte de la síntesis del último tema, siempre se olvida, el tema es patrones, figuras geométricas y expresiones equivalentes, perdón. Eh, Entonces nosotros ya vimos, bueno, estuvimos el día de ayer construyendo esas pequeñas tablas, ya encontramos esta fórmula, que es una fórmula que me ayuda a encontrar cualquier tipo de sucesión aritmética, ¿no? Que ya entendimos quién era la razón, quién es porque es n menos uno, también estuvimos platicando un poco acerca de eso. Eh, Así es que hoy simplemente vamos a darle un pequeño repaso para terminar lo que es este tema, ¿no? Entonces, ahora que terminaste, ya debemos de saber qué son las sucesiones numéricas, ¿no? Y también lo que es un patrón y también los tipos de sucesiones que podemos tener, ¿no? Dice que un patrón es una repetición de elementos, esa es la diferencia entre una sucesión y un patrón. Los patrones los aplicamos más a las figuras, ¿no? Cuando nos damos cuenta de que esas figuras siguen ciertas características, ¿no? Entonces, o tienen ciertas características o ciertas reglas, una regla que te va diciendo cómo se va comportando. Entonces, a eso le podemos llamar patrón. Entonces, también podemos decir que se le llama asociación a la lista de números que sigue una determinada regla para calcular el siguiente término, ¿no? Como les he dicho, existen diferentes tipos de sucesión. Pero la sucesión vendría siendo, por ejemplo, es la lista de los valores, de las cantidades, ¿no? Y una lista ordenada, porque sabemos quién va primero, quién va segundo, quién va tercero. Entonces dice que los términos de una sucesión siguen todos un mismo patrón, es decir, que todos siguen una misma regla. Aquí me parece bien, no me he fijado, dice una misma. Pero bueno, entonces, cuando hablamos ya hablamos de las sucesiones, vamos a hablar también de lo que es una progresión, ¿no? Sabemos que en las progresiones tenemos lo que viene siendo la razón, que viene siendo la relación de cambio, ¿no? ¿Qué tanto va cambiando en la sucesión? Perdón, ¿cómo va cambiando en la sucesión con respecto a cada una de sus posiciones, ¿no? Entonces, dice que la razón es la relación de cambio con la cual una cantidad varía con respecto a otra, que por lo regular vimos que puede ser, esa cantidad pueden ser de dos tipos. En este momento, bueno, hemos visto dos tipos, pero la que más hemos visto es que es la aritmética y la geométrica, aunque también hay cuadrática y hay de otros tipos. Eh, entonces, una progresión aritmética, que son de las que vemos, es una lista de números que tiene la propiedad de que cualquier dos números consecutivos tienen una diferencia constante. ¿Sí? O sea que una diferencia constante viene siendo que el término siguiente menos el término anterior siempre va a dar la misma diferencia en todos los casos. O se puede decir que la asociación va creciendo de cierta cantidad en cierta cantidad, ¿no? Y la cantidad en la que crece, pues esa la vamos a encontrar que va a ser nuestra razón. Entonces, nos dicen que el primer término de una lista siempre lo vamos a denotar por A1, que viene siendo A índice 1, que significa que es mi primer término, y así constantemente yo voy a nombrar todos los términos de mi progresión, de mi sucesión. Entonces la diferencia entre una constante y la diferencia en que está la constante es la razón, ¿no? Y esa va a estar definida por la letra D. Entonces podemos calcular el enésimo número, término n, yo no sé por qué aquí también aquí el término n de la progresión usando la fórmula AN
Es que aquí debe haber como que, a ver, es AN, el término AN. Lo siento. Ay, Dios mío. El término AN, ¿qué es este, no? El término AN debe ser igual al primer término más la razón, recordemos que es la razón, multiplicada por esta n, ¿sí? Menos 1. Cuando estamos buscando el enésimo número nos puede ayudar a encontrar cualquiera de nuestros términos de esta sucesión. Sí, lo único que tengo que hacer es cambiar esta n por el término que estoy buscando y eso me va a decir a mí cuánto es el valor de la posición de ese número, ¿no? Entendiendo que pues, habrá una diferencia, que también tenemos que calcular esa diferencia, perdón, esa razón que viene, bueno, la han puesto D porque viene siendo como D de diferencia, pero realmente se llama razón. Entonces, pues esta sería como la fórmula, ¿no? Que nos ayuda eh, a encontrar. Entonces, una progresión, aquí nos habla de lo que también viene siendo una progresión geométrica. Casi no la vemos, pero sí es importante que las distingamos. Que dice que es una lista que tiene números, que tiene la propiedad de que cualesquiera dos números consecutivos tiene una razón constante también. Es decir, si dividimos el término siguiente entre el término anterior, vamos a encontrar que tenemos el mismo número, ¿no? Entonces, aquí dice que a la i, o sea, si cualquier número más, lo que voy a dividir es el término anterior más uno, o sea, perdón, el término siguiente, ¿sí? I más uno significa, por ejemplo, si I fuera la segunda posición, pues la segunda posición más uno, que es la tercera posición, entre la segunda posición, ¿no? Esa va a ser la diferencia, ¿no? Entonces voy a dividir el término siguiente entre el término anterior y eso me debe de dar una razón que siempre va a ser igual en cualquiera de los casos, ¿no? Así voy a distinguir una sucesión geométrica, que a diferencia de la aritmética, pues la aritmética la restas, en la geométrica la divides, es la diferencia. Y siempre me tiene que dar el mismo número, que siempre es una razón porque es el mismo número, es una constante. Entonces, para cualquier dos términos consecutivos de la producción, el primer término de la lista siempre se denota por A1, igual igual que la aritmética, el primer término vamos a anotarlo como A1, ¿no? A subíndice 1, que viene siendo el primer término. Y la constante de la razón, en el caso de las progresiones geométricas, la vamos a conocer como R. Entonces, podemos encontrar el enésimo término de una perdón, de una progresión geométrica, podemos usar la siguiente fórmula. No, creo que entonces también está mal. ¿Por qué? Porque esta fórmula es exactamente la de la aritmética, entonces creo que esto está errado, ¿eh? Pero no lo había notado, digo, pero está bien, que bueno que lo quiera hacerlo, porque esta es la fórmula que utilizamos para encontrar las sucesiones aritméticas, ¿no? Que es la misma que nosotros construimos aquí. No sé por qué dice que la geométrica es una fórmula diferente y la vamos a ver en segundos, si es que no se preocupen. Pero si entendamos de que esta es la fórmula para el cálculo de lo que viene siendo una sucesión aritmética, no una geométrica. No sé por qué hoy no me había fijado, digo, pero es bueno notarlo. Eh, pues que hay un pequeños errores, ¿no? Pero bueno, entonces algo que debemos hacer es que vamos a nosotros para reforzar lo aprendido, es lo que nos han dado estas reglas generales, sí, que también que son los patrones que estamos siguiendo, y me dice, pues que construya una serie de al menos 5 términos, ¿no? Que construya los primeros 5 términos basándome en estas reglas generales. Es muy importante y siempre les recuerde que el número que está a un lado de la n siempre me dice de cuánto en cuánto voy a ir creciendo
mi serie, ¿no? Esta serie va de 2 en 2, esta viene de 3 en 3. Y este más 5 y menos 1, perdón, quiero saludar. Me va a decir a mí, me va a decir desde dónde voy a empezar. ¿Por qué? Porque una serie puede empezar desde el 0, puede empezar desde el 100, puede empezar desde el 1000, puede empezar desde donde sea, ¿no? 43, el número que se les venga a la mente. Entonces, este número me va a decir, bueno, esto me dice de cuánto en cuánto incrementa, pero este me dice desde dónde empieza. Para nosotros empezar a crear eh, la, la sucesión, lo único que tenemos que hacer es cambiar, déjame sacar aquí mi lapicito. Oh, ven, que no me deja. Listo. Déjeme subir esto un poco más para poder. Está muy fácil. Me dice que esto va a ir de 2 en 2. Lo único que tengo que hacer es cambiar la n. La n va a valer en un momento. Para el primer término, la n va a valer 1. La n para el segundo término va a valer 2. Y así sucesivamente. Entonces, lo único que tengo que hacer es cambiar la n por ese valor. Y puedo decir que para el primer término voy a hacer 2. Voy a cambiar la n por 1. Y le voy a sumar 5. Entonces, 2 por 1, pues es 2, más 5, esto sería igual a 7. Entonces ya he encontrado mi primer término es 7. Y como yo les decía, esta serie va de 2 en 2, por lo tanto, el siguiente término sería 9, el siguiente sería el 11, el 13 y el 15. ¿Sí? Si se fijan, como yo les decía, esta serie dice que va de 2 en 2 y me está diciendo que voy a empezar a empezar mi serie o mi primer término va a ser el número 7 gracias a este número que se encuentra. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es esto, ¿no? Ahora, me dan estas sucesiones de las cuales me dicen, tú encuentra el enésimo número. Entonces, esto también es muy fácil, me están diciendo que encuentre el término general, que también vamos a encontrar el término general. Lo único que tengo que hacer es ver de cuánto en cuánto van creciendo, ¿no? Por ejemplo, del 3 al 8 existen 3, ¿sí? Un 3. Del 8 al 11 existe un 3 y del 11 al 14 existe un 3, ¿no? Una diferencia de 3. Eso significa que esto va creciendo de 3 en 3, por lo tanto yo voy a escribir 3n. ¿Por qué 3n? Porque recordemos que esta n significa el término, la posición que yo puedo poner, y puedo poner cualquiera. Y este 3 me va a indicar a mí de cuánto en cuánto va incrementando. Ahora, si se fijan, estamos empezando nuestro primer término desde el 5. Entonces, para encontrar la segunda parte, si desde dónde empieza, es muy fácil saberlo. Lo único que tengo que hacer es, por ejemplo, a n le voy a poner el valor de 1, o voy a buscar el valor de mi primer término. En este caso, pues digo, 1 por 3, pues me daría 3. Y entonces, ¿cuánto me hace falta para que este 3 sea 5? Pues necesito sumarle un 2. Entonces, vaya, para encontrar el término general de sería decir, este va de 3 en 3, 3n. Y para empezar desde el 5 necesito que este tenga un 2, o sea, 3n más 2. Esa sería la respuesta. Y para comprobar que realmente estoy en lo correcto, lo que tengo que hacer es cambiar, por ejemplo, el valor quiero saber quién es la tercera posición. Entonces voy a cambiar a n por el número 3, ¿sí? Entonces, quiere decir que la tercera posición me debe de dar 11. Pero para comprobar que realmente esta es una regla general, un término general, lo único que tengo que hacer es pues cambiar este valor por la posición, que es la tercera posición. Digo 3 por 3 me da 9, más 2, esto es igual a 11, por lo tanto, a 11, por lo tanto, este término general es correcto para esta sucesión, ¿no? Estas progresiones. Entonces, esta es una manera muy sencilla, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es nosotros encontrar el resto. Dice, ahora que ya conocen la regla general para construir una serie en equipo, dice que construyamos una serie e intercambiemos sus ejercicios para resolverlo. Lo que yo les recomiendo aquí es que ustedes creen una sucesión
una progresión, una serie, pues, números, y utilicen, y pueden ser de dos casos, ¿no? Puedo escribir los números o puedo escribir el término general y de ahí darme cuenta, bueno, cuáles son los números siguientes, ¿no? Que podemos, o el tipo de serie que podemos construir. Y llegaríamos hasta esta página negra. ¿Sale? Pues nada más para reafirmar. Y en la próxima clase ya estaríamos entrando a un nuevo tema, o ya estaríamos entrando a la unidad 2 que tiene que ver ya con formas y espacios, que vamos a ver un poquito de figuras geométricas y cuerpos geométricos, pero eso ya está entrando a la unidad 2, ¿no? Entonces, les recuerdo que a partir de la próxima semana vamos a empezar a revisar. Les he dejado este espacio estas semanas antes de salir de vacaciones y esta semana para que se puedan poner al corriente y empezar a revisar trabajos a partir de la próxima semana. Entonces, sé que no les he presionado mucho, pero sé que la mayoría ya tiene sus trabajos realizados, así es que nada más es cuestión de revisarlos y entregarlos. Si tiene dudas o algunas preguntas, también pueden hacerlas por plataforma si es que no va a asesorías. Y y si no, pues las hacemos en asesorías, ¿no? Y es también la parte en la que vamos a estar revisando todos esos trabajos para no estarlos mandando todos por plataforma, porque sí cuesta un poquito más de trabajo, pero también que sean muy conscientes de que a partir de la próxima semana ya vamos a empezar a estar revisando todos los manuales para que nos podamos poner al corriente con todos los trabajos pendientes que hemos hecho en estas últimas semanas y que ya nada más es cuestión de revisarlos y ya sé que ya los tienen, ¿no? Entonces eso sería de parte de todo el día de hoy. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye bye.